Ya, miré, están las notas de los controles, estaban pésimas, ¿sí? Yo entiendo que habían preguntas que estaban muy difíciles, así que voy a hacer mi mea culpa primero. Eh, Déjenme ahí compartir. Se me quedó Profesoras, yo creo que lo más grande es que en las dos, el ayudante dijo que se hacía con chi cuadrado y como que no habíamos visto eso. Pero el do era Y usamos un ejercicio resuelto en el CSV. libro, textual. Voy a buscar la página, pero el do estaba resuelto en el libro, era el ejemplo 7.5 del libro que está resuelto en el libro. ¿Sí? Le cambié algunas cosas y unos números, pero estaba resuelto en el libro ya. Ejercicio 7.5 parece que era. Ejemplo 7.5. Entonces, claro, ese podía, ahí yo creo que se me pasó la mano, pero después dije, ya, estaba resuelto en el libro, tendrían que haber estudiado. No, No yo podemos estudié justo lo que te puso. No, pero yo, por ejemplo, yo no sabía que si había había una distribución exponencial, había que hacerlo con chi cuadrado. Ya, nosotros igual vimos eso, porque ese ejercicio estaba basado en esto. Mm, creo que no está en estos apuntes, está en lo otro. Y el problema es que el año pasado cortaron, no sé si se acuerda que en varios ramos cortaron como el 30% del material y entre ellos cortaron chi cuadrado. Ya, pero estaba basado en eso, intervalos de confianza de muestras grandes para un parámetro general, ¿sí? Entonces, como está basado en eso, yo dije, ya, lo pueden hacer. Y si no, dije, bueno, si estudiaron del libro guía, está hecho en el libro guía. Ya, estuve hablando con la Laura para ver si era posible hacer un trabajo extra, porque no, la Laura todavía no tenía las notas de sus segundos controles, pero las mías habían estado súper malas. Eh, no hay opciones de trabajo extra porque hay, ¿cómo se llama? Hay control recuperativo, entonces eso como que mata la chance de un trabajo extra. Entonces, ojo con el control recuperativo y lo que sí, para el tercer control, nuestro control con el de la Laura van a ser deberían ser exactamente los mismos controles. Ya, tal vez números, cosas así distintas, pero como van a ser a la misma hora y el mismo día, debería ser el mismo control. Así que ahí, por ejemplo, si es que yo encuentro que está muy difícil, la Laura me va a bajar los humos. ¿Ya? Igual se puede borrar una nota, yo no miré todas las notas, sé que habían como 4 o 5 azules, ¿ya? Pero eso, así que espero que ya el tercer control no haya ningún problema. La entrega de proyecto, hoy día les voy a mandar el anuncio, pero va a quedar para el próximo jueves en la tarde, ¿ya? El próximo jueves, no este, el que de la próxima semana va a quedar la entrega de proyecto, ¿ya? Así que hoy día en la tarde voy a mandar un anuncio con respecto a eso. Otras dudas, antes de comenzar. Hoy día tenemos una clase densa, así que... Todo claro. Todavía no, ninguna otra duda. ¿Ya? Como les decía, el tercer control va a ser exactamente el mismo para las dos secciones. Eso va a ayudar como a homogeneizar las cosas. Al principio no podíamos hacer el mismo control porque yo iba tarde, ¿sí? Iba a 2 clases tarde porque partimos una semana tarde. Ahora vamos al día y además hoy día la Laura no hizo clase porque se le cortó la luz. Así que lo logramos, ¿sí? Y vamos a partir con materia nueva, ¿sí? Vamos a partir con test de hipótesis, ¿ya? En test de hipótesis, nosotros lo que hemos hecho hasta el momento es lo siguiente. Partimos con estimación puntual. ¿Ya? En estimación puntual lo que dijimos fue darle un número exacto al estadístico que no conocemos, ¿ya? O al parámetro que no conocemos de la población. Luego, en intervalos de confianza, le dimos un intervalo donde yo predigo que se va a mover el parámetro que no conozco. Ahora, en test de hipótesis es un poco distinto, porque nuestro objetivo, ¿cierto? No es estimar un parámetro, sino decidir cuál de las hipótesis, ¿sí? Puede ser correcta para mi parámetro, ¿ya? Se llaman test de hipótesis o prueba de hipótesis, como quieran llamarle. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a decir, por ejemplo, hipótesis 0, ya vamos a plantear una hipótesis. Mi hipótesis es que la media vale 20. Y va a haber otra hipótesis que se llama hipótesis alternativa, que tiene que ser contradictoria a la primera. Por lo tanto, mi hipótesis alternativa podría ser, no, la media es distinto de 20. ¿Ya? Y quiero revisar si mi hipótesis es verdad, si acepto o rechazo mi hipótesis.
¿ya? Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Dentro de intervalos de confianza lo dividimos más o menos así. Hoy día vamos a hablar de hipótesis y procedimientos de prueba. Se me pasó un D ahí. ¿Sí? De prueba o de test, para mí es lo mismo. ¿Ya? Vamos a hablar los tipos de errores que tenemos y vamos a revisar el primer caso, que es cómo crear un test de hipótesis a una población normal con desviación estándar conocida. ¿Ya? Así que vamos a comenzar hoy día con test de hipótesis. Para test de hipótesis, evidentemente, voy a usar estimación puntual y voy a usar intervalos de confianza. Vamos a mantener esos dos contenidos. Entonces, ¿se entiende lo que vamos a hacer hoy día? Sí, profe. Profe. Ya. profe. Entonces, vamos a comenzar. Les voy a pedir que cualquier duda ustedes me vayan avisando porque voy a avanzar un poquito rápido. Entonces, si voy muy rápido, ustedes me avisan y si no, continúo. Entonces, vamos a definir primero lo que es una hipótesis estadística. ¿Sí? Entonces, una hipótesis estadística así para poder apoyarme bien, ¿sí? O simplemente una hipótesis es una pretensión ¿sí? Sobre el valor de un parámetro. Entonces voy a tratar de pretender saber cuál es el valor del parámetro, ¿ya? Sobre el valor del parámetro o varios parámetros, puede ser igual. Recuerden que un parámetro es alguna constante que está en la muestra y que yo no conozco, y como no la conozco, me interesa estimarla, ya sea por estimación puntual, por intervalos de confianza, o en este caso, haciendo una hipótesis sobre ese parámetro que no conozco, ¿ya? Perfecto, entonces, en cualquier problema de hipótesis, ¿sí? Existen dos hipótesis contradictorias, y esto es importante, las hipótesis tienen que ser contradictorias. El objetivo será decidir, ¿sí? Con base a la información o a los datos, ¿ya? ¿Cuál de las dos hipótesis es correcta? Y vamos a dar un ejemplo para continuar. Este es el ejemplo. Se sabe que un cierto tipo de automóvil no sufre daños visibles el 25% del tiempo en pruebas de choque a 10 revoluciones por hora. ¿Ya? Entonces,
cualquier automóvil no sufre daños visibles, ¿cierto? 25% del tiempo. Se ha propuesto un diseño de defensa modificado en un esfuerzo por incrementar este porcentaje. O sea que ojalá no sufra daños visibles el 90% del tiempo. ¿Ya? P va a ser la proporción de todos los choques a 10 revoluciones por minuto. O sea, P es la proporción. Con esta nueva defensa es lo que nos introducen daños visibles. Las hipótesis de ser tratadas van a ser, la primera hipótesis es que P es igual a 0.25 y la segunda hipótesis es que P es mayor a 0.25. La prueba se basará en un experimento que implica N igual a 20 choques independientes con prototipos de nuevos diseños. ¿Ya? Y esta parte de acá la voy a eliminar porque está de más. Entonces acá, ¿cuál es mi variable? ¿Cuál es mi variable X? ¿Qué es X? ¿Cuál es la variable aleatoria? ¿Qué es lo aleatorio? La proporción. Los daños visibles. La cantidad de daños visibles, ¿cierto? Eso es mi variable aleatoria. ¿O no? Volvamos a leer. Se sabe que un cierto tipo de automóvil no sufre daños visibles el 25% del tiempo, ¿cierto? De los choques. ¿Cuál es mi variable aleatoria entonces? Cantidad de choques no visibles. La cantidad de choques sin daños visibles, ¿cierto? Entonces X, que es mi variable aleatoria, será la cantidad de daños no visibles. ¿Ya? Uno está acostumbrado a decir como los daños no visibles, pero recuerden que las variables aleatorias se tienen que medir. Por eso uno escribe el número de daños no visibles, la cantidad de daños no visibles. ¿Ya? Entonces va a ser el número o la cantidad, ¿sí?, de choques o de daños no visibles. ¿Sí? Ya, entonces, en este caso, mi población, ¿qué distribución creen ustedes que debiera tener? Si hablamos de proporción. Binomial. Binomial, ¿cierto? Entonces, X distribuye binomial. La binomial tiene dos parámetros, el N y el P. El N es la cantidad de experimentos que voy a hacer. ¿Cuál es el parámetro N en esta binomial? 20. 20. ¿Y P cuánto vale? En la proporción de todos los choques sería 20 partido en 10, ¿no? No, porque fíjate que dice, se sabe que un cierto tipo de automóvil no sufre daño el 25% del tiempo. ¿Sí? ¿Por qué te había pensado en 20 partido en 10? No me confundí, profe, con las revoluciones. Ah, claro, No ese es un sería. dato extra. Sí. Como que ese es el dato de a cuánta velocidad estoy haciendo chocar el auto. ¿Cuánto vale P? P es la probabilidad de tener éxito en una binomial. Entonces, 25%, ¿no? 25 sería. 25%, pero no, la probabilidad no se mide en porcentaje, sería 0,25. 0,25. ¿Cierto? Perfecto. ¿Ya? Entonces, todo esto yo lo sé solamente del enunciado. Ahora, acá tengo dos hipótesis. La primera hipótesis, porque yo no sé cuánto vale P, ¿cierto? Estoy suponiendo que con la muestra, ¿cierto? Tengo un valor de P, ¿sí? Entonces, la primera hipótesis, ¿ya?, es que P es igual a 0.25. Esta es mi primera hipótesis, y acá se le llama a la primera hipótesis hipótesis nula. Y la segunda hipótesis siempre debiera ser contradictoria, ¿sí? Por ejemplo, la segunda hipótesis, que va a ser la hipótesis alternativa, es que P es mayor
a 0.25. Son contradictorias. Si fuera mayor o igual, eso estaría malo, porque en ese caso las hipótesis no son contradictorias. ¿Sí? Porque entonces hay una hipótesis que está contenida en otra. ¿Ya? Entonces todo esto lo sé de acá. Ahora, ojo que esto bajo la hipótesis nula. O sea, esto es verdad. Si no rechazamos la hipótesis nula. ¿Ya? Entonces, acá tengo dos hipótesis. Yo no quiero estimar P como antes. Quiero comprobar mis hipótesis. La primera hipótesis es que P vale 0.25. Y la segunda hipótesis es que P es mayor estricto a 0.25. ¿Ya? Y para probar mi hipótesis, evidentemente voy a hacer un experimento que involucra 20 choques, ¿sí? Con prototipos del nuevo diseño. Entonces, a eso me refiero con los test de hipótesis. Tengo dos hipótesis contradictorias. Una dice que el P es exactamente 0.25 y la otra dice que P es mayor a 0.25. Profe, la hipótesis alternativa siempre va a estar en el enunciado también. No siempre. De hecho, acá no dice, pues, dice, se ha propuesto un diseño de defensa modificando en un esfuerzo por incrementar este porcentaje. Entonces ahí uno dice, perfecto, mira, lo que quiero probar es que o es el 0.25 o es mayor al 0.25. Pero si los ejecutivos de esta empresa decidieran proponer un diseño de defensa modificando en un esfuerzo por disminuir este porcentaje, entonces la hipótesis alternativa debiera ser que P es menor a 0.25. No está escrita explícitamente. ¿Ya? Más adelante vamos a revisar cómo se identifican las hipótesis y cuál de las dos debiera cómo considerar la hipótesis alternativa. Importante hasta el momento que las hipótesis son contradictorias. ¿Sí? Entonces el objetivo es decidir con base a la información muestral cuál de las dos hipótesis es la correcta. Si P es igual a 0.25 o si P es mayor a 0.25. ¿Ya? Asimismo, probar esta hipótesis estadísticamente. Entonces, acá mismo, al probar estas hipótesis, voy a hacer este cuadradito para que se entienda que ahí terminó el ejemplo. ¿Sí? Entonces, al probar estas hipótesis, el problema se formulará de modo que una de las dos sea inicialmente favorecida. De modo que una de las dos sea estadística inicialmente favorecida. ¿Sí? Y ojo acá, con esta palabra que yo escribí acá, cuando una de las dos hipótesis se ve favorecida, ¿sí? No será rechazada, no es que vaya a ser aceptada, ¿ya? Sino que cuando una de las dos hipótesis sea favorecida, entonces voy a decir que no la voy a rechazar, ¿ya? Entonces, si una de las dos es favorecida, no la rechazo, ¿ya? Que no es lo mismo que la vaya a aceptar, ¿sí?
Ya. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Profe. Ya, entonces vamos a la primera definición. Después de esa introducción, voy a definir ¿sí? Voy a definir qué es la hipótesis nula y qué es la hipótesis alternativa. ¿Ya? La hipótesis nula denotada por H sub 0, así se escribe, es la pretensión que inicialmente se supone cierta. Que inicialmente se supone cierta. ¿Sí? Y la hipótesis alternativa denotada por... Yo la hipótesis alternativa la escribo como H sub 1, más en el libro guía aparece como HA. Así que la voy a escribir de cualquiera de las dos maneras. ¿Ya? Es la aseveración contradictoria a H0. Contradictoria a la hipótesis nula. ¿Ya? La hipótesis nula va a ser rechazada en favor de la hipótesis alternativa. Yo no me puedo quedar sin hipótesis. Si yo rechazo la nula, entonces me estoy quedando con la... Estoy no rechazando la alternativa. ¿Ya? Por eso dice, la hipótesis nula será rechazada en favor de la hipótesis alternativa. Solo si la evidencia muestral, o sea, solamente si la información de los datos, ¿sí? Así lo dice. Ahora, si yo no rechazo la hipótesis la hipótesis nula, entonces estoy quedándome con esa hipótesis. ¿Sí? Las dos posibles conclusiones derivadas de un análisis de esta hipótesis son entonces rechazar H0 o no rechazar H0. ¿Ya? Entonces, las dos posibles conclusiones de un test de hipótesis son rechazar H sub 0 o no rechazar H sub 0. ¿Sí? Evidentemente, esto, si rechazo o no rechazo, está basado en la información de la muestra. ¿Ya? Entonces, la idea es que en un test de hipótesis vamos a utilizar los datos muestrales para decidir si la hipótesis nula debe ser o no debe ser rechazada. ¿Ya? Profe, ¿podría volver un segundo al enunciado, por favor? Al del ejercicio. Sí, sí, puedo, ahí se ve muy chico, así que voy a parar ahí unos minutos. Ya, profe, gracias. Ya, vamos bien hasta acá. Bastián, ¿tú estás tomando apunte? No sé si yo escuché al Bastián, pero puede que me haya equivocado. Sí, profe, era yo. Estoy anotando. Ya, ¿vais bien hasta acá o un minuto más? No, ya terminé. Ya, Recién. súper. Ya, entonces, a menudo implica tratar de decidir si una teoría actual debe ser o no rechazada.
¿Ya? Esa es la idea. O sea, rechazo la hipótesis nula, no la rechazo. Por eso es importante que la hipótesis alternativa sea contradictoria, porque cuando yo la rechazo, la hipótesis nula, me estoy quedando con la alternativa. ¿Sí? Ahora, el tratamiento de la prueba de hipótesis, ¿sí?, de H sub 0 siempre será formulada con una afirmación de igualdad. La hipótesis nula en este curso siempre va a tener una igualdad. ¿Observaciones entonces? H0 siempre será formulada como una afirmación ¿sí?, de igualdad. Sí. Si teta, y teta aquí puede ser cualquier parámetro de interés, si teta denota cualquier parámetro de interés, ¿sí?, la hipótesis nula tendrá la forma ¿sí?, tendrá la forma de H sub 0, dos puntitos normalmente uno le pone, teta igual a teta sub 0, ¿ya? Donde teta sub 0 es un número específico, conocido, como en el ejemplo anterior, 0.25, ¿ya? Súper. Profe, Entonces, ahí me perdí. Dime, ¿dónde? En el teta igual teta sub 0. Ya, porque en este, por ejemplo, para este ejercicio, volviendo al ejercicio, voy a copiar de nuevo el ejemplo anterior, ¿sí? Para este ejercicio, ¿sí?, la hipótesis nula, ¿cierto? Notar que la hipótesis nula es P igual a 0.25. P vendría a ser teta, ¿sí? Teta, que es mi parámetro de interés. Eso es lo que me interesaba a mí en este ejercicio. Ese era mi parámetro de interés. Y acá, este vendría a ser, ¿cierto?, teta sub 0, que es el valor específico que yo quería probar que el parámetro tomaba. Ahí sí, para quien me preguntó, ¿queda un poco más claro? Sí, profe, gracias. Ya. Ahora, evidentemente, ¿qué pasaría? ¿Qué creen ustedes que yo, si el P con mi muestra, yo tomo la muestra, calculo el test de hipótesis, ya, pensemos que a mí el P me da 0.26. No. Si a mí el P me da, supongamos, que con la información muestral, ¿sí?, P me da 0.25001. Calculo el P con mi información muestral y me da eso. ¿Ustedes creen que yo debiera rechazar la hipótesis nula? Yo creo que sí. ¿Por qué?
Porque se Porque pasó, no es ¿no, exacta, profe? sí, se No pasó es por un esa, poco, se pasó por un poquito. Me pasé, pero me pasé por muy poquito. ¿Sí? pero igual debería rechazarla, ¿o no? Ese es el problema. Ahí está el punto, que no necesariamente, ¿cierto? O sea, evidentemente si a mí el P me da 1000, todos dirían, sí, pues profe, rechaza la hipótesis nula y se queda con la alternativa. ¿Ya? Ahora, la alternativa aquí era mayor, ¿o no? Sí. ¿Ya? Pero no es tan, las cosas no son tan blanco y negro. Ustedes ya a los 20 años deberían saber que las cosas no son rechazo o no rechazo. Y sobre todo, si el P me dio tan cercano al 0,25, solamente en algunos decimales no. ¿Ya? Por lo tanto, para construir un test de hipótesis, yo igual tengo que tener como cierto criterio de decir como, bueno, no es exactamente igual el 0,25, pero me pasé un poquito. ¿Sí? Apruebo, evidentemente, dice el Pablo. Entonces, aquí vamos a suponer dos tipos de errores, porque yo me puedo equivocar en dos cosas. Fíjense que le voy a poner título a esto y se llama Profe, disculpe, procedimientos. Dime. pero ese al final igual no sería necesario rechazarla porque el 0,25001 lo puede redondear, igual le quedan 0,25, ¿no? Podría ser, pero no vamos a redondear. Acuérdense que vamos a trabajar con 3 decimales. ¿Sí? Pero eso igual depende del contexto, ¿no? Igual depende del contexto. Entonces, vamos a revisar acá cómo se calcula el test de hipótesis. Entonces, lo que yo quiero decir es, bueno, la probabilidad de que, vamos a hacerlo para este caso, la probabilidad de que P, ¿sí? De P gorro, que es mi estimador de P, menos P sub 0, ¿sí? Sea, si es menor o igual a K, ¿sí? Yo esto con 1 menos alfa. Entonces, ¿qué dice acá? Voy a leer esto. Pero acá dice, busco, ¿cierto? Que la diferencia, no busco que la diferencia sea exactamente 0, porque entonces puede que voy a terminar rechazando siempre. Porque si ahora yo les digo chiquillo, y si el P me hubiese dado 0,24999, también hubiesen rechazado la hipótesis nula, ¿cierto? O sea, la hipótesis nula, sí, bien digo. Porque la hipótesis nula es que sea igual, pero si me da 0,249999, ustedes hubiesen dicho no, rechazo, ¿sí? Y si hubiesen rechazado la hipótesis nula, se quedarían con la hipótesis alternativa. Entonces la idea no es como que sea blanco y negro y rechazo al tiro, sino que digo, ok, busco que el P sea muy cercano al 0,25, pero no necesariamente exactamente el 0,25. ¿Sí? No estoy buscando que sea exactamente el 0,25, estoy buscando que sea muy cercano. Eso, ¿cómo mido la cercanía? Con la distancia. Y en valor absoluto, pues sabemos que en R la distancia se mide con valor absoluto. Entonces acá dice, busco que la diferencia entre el estimador de P y el P sub 0, no sé si parece un... y P sub 0 sea muy pequeña. Es decir, busco que esta probabilidad, que la probabilidad de que el P gorro menos P sub 0 sea menor o igual a K, sea muy alta, ¿cierto? Si pasa eso, si esto es verdad, acuérdense que el alfa es un número muy pequeño, ¿cierto? El mismo alfa que usamos para intervalos de confianza. Entonces, si esto es verdad, si esto se cumple, no rechazo la alternativa. O sea, no rechazo la hipótesis nula, perdón. ¿Ya? Porque si esa Profe, probabilidad es muy alta, no la rechazo, dime. profe, dice, es igual 1 menos alfa. Sí, 1 menos alfa. Y la alfa era la significancia,
el mismo alfa de intervalos de confianza. ¿Sí? Entonces, si la probabilidad de que el estadístico, el estimador de P y el P sub 0 están muy cerca, ¿sí? O sea que esa probabilidad es muy alta, 1 menos alfa, donde 1 menos alfa es un número grande, ¿sí? Si esto se cumple, entonces no rechazo la hipótesis nula. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Cuál es mi incógnita acá? En esa ecuación que tengo marcada en naranjo, ¿cuál es la incógnita? ¿Qué es lo que no conozco? ¿Ah? Alfa no, porque siempre te dicen como La K, profe. la La grado de K, confianza. es la K. La K no la conozco, porque uno dice, profe, pero ¿qué tan chico tiene que ser esa diferencia para yo no rechazar? Como esa diferencia, si es 1000, ya parece que 1000 es un número grande, pero si estamos hablando de millones de toneladas, 1000 kilos no es nada, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿cuánto es ese K? ¿Cómo encuentro ese K? ¿Y cómo creen ustedes que podría encontrar ese K? Para saber cuánto tiene que valer la diferencia para yo rechazar o aceptar. El alfa lo conozco, porque el alfa es el grado de confianza. Siempre me dicen un intervalo de confianza, o un intervalo de confianza del 5% de confianza, o un test de hipótesis con cierta significancia. ¿Ya? Alfa Entonces, sería 0.25, ¿no? ¿cuál? Alfa sería siempre decir Sí. 95%, alfa sería 5, ¿cierto? 5%. Pero pero eso lo conozco. del porcentaje que teníamos en el enunciado, ¿no se ocupa ese? Acá, no, porque este es la proporción, ¿sí? Este porcentaje es la proporción, no es el mismo porcentaje. Sí, esta es la proporción. Quiere decir que de los 100 autos que tire, 25% de los autos, ¿cierto?, no presenta daños visibles. ¿Ya? Ahora, la significancia en ese enunciado no lo dan. De hecho, podría yo calcular la significancia y hacerlo con cualquiera, pero la significancia o el alfa, en este caso, no es un parámetro que no conozca, ese siempre me lo van a dar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resuelvo estas probabilidades? ¿Cómo era? ¿Cómo hacía esto? Porque esto todos de acuerdo que se parece a un intervalo de confianza, ¿cierto? Porque hacíamos lo mismo en intervalos de confianza. Sí. ¿Ya? Perdón, fíjense que esto es la probabilidad de que menos K, le voy a sacar el valor absoluto, sea menor o igual a P gorro menos P0 mayor o igual a K. 1 menos alfa, ¿cierto? Entonces, como se parece a un intervalo de confianza. ¿Hay que estandarizar o no? Ya, entonces, ¿qué necesitaba? ¿Cómo podía resolver un intervalo de confianza? Había que estandarizar. Ahora, no siempre es estandarizar. Lo que me interesa es tener un estadístico. ¿Ya? Yo sé que si la muestra es grande, puedo usar siempre la normal 0,1, ¿sí? Según el teorema del límite central. Pero no es mi caso. Entonces, necesito dos cosas. Voy a agregar una hoja nueva. ¿Se necesita el promedio y la desviación o no? No, porque en este caso estamos en una binomial, Marcelo, no estoy en una normal. Perdón. Ya. ¿Sí? Entonces necesito dos cosas. Primero, necesito conocer, ¿sí?, un estadístico de prueba. Entonces se necesitan, las voy a escribir. Habían terminado de copiar, como que no puedo dejar las dos hojas. ¿Sí? Sí, profe, sí terminó. Ya, entonces se necesitan para construir un intervalo, un test de hipótesis. No sé qué hice. Ya, entonces, para construir un test de hipótesis, se necesitan
primero, necesito un estadístico. Yo creo que he dicho la definición de un estadístico, ¿sí? Pero el estadístico es una función de la muestra ¿sí? Tiene distribución conocida. Y además, el único parámetro no conocido es el que quiero estimar. Y de hecho, cuando hablamos de proporción, creo que lo vimos en esta clase, usamos de estadístico de P, ese que está ahí. ¿Sí? Lo voy a copiar. Por ejemplo, lo voy a poner porque este es un ejemplo. ¿Sí? No es que siempre sea el mismo estadístico. Por ejemplo, ese es un estadístico. ¿Sí? El único valor que no conozco es el que quiero estimar. ¿Sí? Que en este caso sería P, porque P gorro lo conozco. De hecho, P gorro era 1 partido en el promedio, si no me equivoco. O el promedio partido en N. Puede ser. ¿Sí? Y este tiene distribución conocida. Yo sé que este distribuye normal 0,1 aprox. ¿Sí? Ese es un estadístico. Otro estadístico clásico, x barra menos mu partido en S raíz de n. Yo sé que S distribuye t-student, ¿cierto? De n menos 1 grado de libertad. ¿Ya? Ese también es un estadístico, porque en este caso el único parámetro que no conozco es el mu, ¿sí? Y tiene una distribución conocida y es una función de la muestra. La muestra está metida acá. ¿Ya? El pegorro lo voy a buscar cuánto era, pero lo tenemos anotado por acá. Pegorro lo había estimado como X dividido por N. X dividido en n, ¿cierto? Sí. Igual ese era porque tenía una muestra nomás, pero debería ser la sumatoria de los X dividido en n, ¿ya? Porque en ese era tenía un parámetro, por eso era X dividido en n. Pero la sumatoria de los X dividido en n. Esos son estadísticos. El estadístico que había que usar en la prueba también había que usar el estadístico, ¿sí? Porque esto es lo mismo que intervalos de confianza. En la prueba creo que había que usar 2, la sumatoria de los XY. No sé si tengo esa prueba acá. No me acuerdo cuál era. 2, la sumatoria de los XY. Déjenme buscarla. ¿Subió la pauta el Daniel o no? No, pero esa le queríamos Sí, pedir la profe. pauta. Ah, ya, la subo al tiro. ¿Sí? Se las mando al Profe, tiro. Dime. del control, ¿verdad? Sí. Le Ah, mando al ya. tiro la Que pauta. quería hablar una cosita después con usted, si es que se puede. Sí, sí, obvio. Porfa. Esto es 2 lambda xy, no, 2 lambda la sumatoria de xy, que distribuye chi cuadrado de 2n grados de libertad. ¿Ya? Esos son todos estadísticos, ¿sí? Porque yo necesito, ¿por qué necesito un estadístico? Porque necesito calcular el intervalo de confianza, y para eso necesito saber la distribución de lo que está aquí al medio. ¿Ya? Entonces, por eso necesito primero un estadístico. Después del estadístico, ¿qué necesito? ¿Sí? De momento.
Yo perdí la página. Ya. Después necesito una región de rechazo. Porque necesito saber cuándo acepto y cuándo rechazo, o cuándo no rechazo, ¿sí? Y cuál es cuándo no rechazo y cuándo rechazo. ¿Ya? Entonces, este es el conjunto de todos los valores estadísticos ¿sí? Por los cuales se rechaza H0. Por lo tanto, ahora necesito saber cuándo rechazo y cuándo no rechazo. ¿Sí? Y para eso, sí o sí necesito estas dos cosas. Necesito un estadístico, ¿sí? Un estadístico es cualquier función que depende de la muestra, cuya distribución es conocida, y cuyo el único parámetro no conocido es el que quiero estimar. ¿Ya? Ahora, hay distintos tipos de errores. No siempre cometo el mismo error, porque aquí hay dos errores que yo podría cometer. ¿Cuáles son los errores que yo podría cometer en un test de hipótesis? ¿Qué errores creen que podría cometer? Si pensamos en términos de la hipótesis. ¿Qué errores podría cometer? Rechazar de golpe. Ya, pero igual podría ser como, ya, un error más humano, pero un error podría ser rechazar H0 ¿Cuándo es verdadera? cuando es verdadera. ¿Sí? Ese podría ser un error que yo cometa. ¿Ya? O otro error, sí, sería no rechazar H0 cuando H0 es falsa. Entonces tengo dos errores que yo podría cometer. No son iguales los errores, ¿ya? Porque el primer error que me habían mencionado es rechazar H0, ¿sí? Cuando H0 es verdadera. Y el otro error es no rechazar H0 cuando H0 es falsa. Entonces existen dos tipos de errores que yo podría cometer en un test de hipótesis. ¿Ya? Generalmente vamos a hacer test de hipótesis para el error del primer tipo. ¿Ya? El error del primer tipo sería rechazar H0 cuando H0 es verdadera. Ese es el primer error. ¿Ya? Entonces acá vamos a definir los dos tipos de errores. Definición. Entonces tengo el error tipo 1, ¿sí? Que consiste en rechazar H0 cuando es verdadera. Y está el error tipo 2, que consiste en no rechazar H0 cuando es falsa. ¿Sí? Entonces, en lugar de demandar procedimientos sin errores, porque uno diría, profe, pero es que yo lo que quiero es no equivocarme de ninguna de las dos formas. Eso no se puede. Siempre voy a cometer un error porque la muestra es aleatoria. ¿Sí? Entonces, lo que voy a buscar, ¿sí? Es un procedimiento en el cual sea improbable que ocurra cualquier tipo de error. O sea, que la probabilidad de que ocurran estos errores sea mínima. Eso es lo que busco, que la probabilidad de que cometer estos errores sea la menor posible. Entonces se busca que la probabilidad del error tipo 1 o la probabilidad del error tipo 2
sean mínimas. Tampoco puedo como hacer las dos probabilidades, ¿ya? Sino que busco que alguno de los dos errores tenga probabilidad mínima. Como les decía, es más formal y tradicionalmente uno se queda con el error tipo 1. En eso se basan los test de hipótesis. Entonces quiero calcular que el error tipo 1 sea el menor posible. La selección de estos errores, ¿sí? Entonces la selección de un valor de corte en una región de rechazo ¿sí? Fija las probabilidades de error tipo 1 o 2. ¿Ya? Estas probabilidades se denotan por alfa y beta respectivamente. ¿Ya? Esas van a ser entonces mis probabilidades de rechazo. Alfa y beta respectivamente. Entonces, veamos el ejemplo que hemos estado viendo toda la clase. Detallemos acá. No, no. Ay, me asustaste. Sube un poco. ¿Eso? ¿O alguien se le activó el micrófono más? Déjalo así, aprovecho de cubrir. Ya, súper. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a tratar de resolver este ejercicio de manera completa. ¿Me avisan cuando estemos listos? Ya, profesora, gracias. Ya. Entonces, volvamos al ejercicio. Como decía, se sabe que un cierto tipo de automóvil no sufre daños visibles el 25% del tiempo en pruebas de choque a 10 revoluciones por hora. Eso es MPH, ¿cierto? Pero parece que es lo mismo. ¿Ya? Son las revoluciones. Se ha propuesto un diseño de defensa modificado en un esfuerzo por incrementar este porcentaje. O sea que lo que me interesa es que un cierto automóvil no sufra daños visibles, ojalá el 50, 80% del tiempo de pruebas de choque. Millas por hora, gracias Marcelo. ¿Ya? Entonces se ha propuesto el diseño de defensa modificado en un esfuerzo por incrementar este porcentaje. Se apela a proporción de todos los choques a 10 millas por hora con esta nueva defensa en los que no producen daños visibles. Entonces tengo dos hipótesis, como habíamos mencionado. Mi hipótesis nula es que P es exactamente 0,25. Mi hipótesis alternativa es que P es mayor a 0,25. ¿Ya? Se hará la prueba en un experimento que implica 20 choques independientes con prototipo del nuevo diseño. ¿Ya? Evidentemente tengo que rechazar H0
si un número sustancial de los choques no muestra daño. No si tengo, por ejemplo, si tengo 10 choques, ¿sí? Entonces rechazo H0, porque es un número sustancial, 10 de 20, evidentemente eso ya me muestra un P de 0,5. Ese no es el problema, el problema es, bueno, ¿qué pasa si tengo 5 de 10 o 5 de 20, ¿sí? 4 de 20 o 6 de 20 choques? Como, ¿qué hago ahí? ¿Rechazo o no rechazo? Porque están muy cercanas a 0,25. 4 dividido en 20 es, ¿qué me dicen? Voy a hacerlo en la calculadora. Pero 4 dividido en 20, 0,2, ¿sí? 5 dividido en 20 es 0,25, ¿cierto? Y si tengo 6 dividido en 20, me da 0,3. Entonces esas son como las probabilidades que yo digo, pucha, si me salen 4 de 20, no sé qué hacer, no sé si rechazar o aceptar. Entonces por eso es que voy a rechazar si el número es sustancialmente mayor a 0,25. Por eso necesito saber qué significa para mí sustancialmente. Entonces voy a calcular primero los dos tipos de errores, ¿sí? Entonces, alfa es igual a la probabilidad de cometer error de tipo 1, según la definición que acabamos de ver. ¿Ya? Error de tipo 1 significa rechazar H0, está aquí, ¿sí? Rechazar H0 cuando H0 es verdadera. Entonces, esto es una probabilidad condicional. Es la probabilidad de rechazar H0 dado que H0 es verdadera. Esa sería, ¿cierto?, mi probabilidad condicional. Es rechazar H0 dado que H0 es verdadera. Entonces, en este caso, ¿sí?, sería igual a la probabilidad, ¿sí? Voy a definir antes. Definamos una región de rechazo. Por ahora la vamos a definir, más adelante vamos a ver cómo se calculan estas regiones de rechazo. Entonces definamos una región de rechazo. ¿Sí? Mi región de rechazo es, voy a rechazar cuando tenga más de, quiero que sea mayor, más de 8. 8, 9, 10 y así hasta 20. ¿Ya? Porque claro, si tengo 7, 7 dividido en 20 me da... 7 dividido en 20. 0,35. ¿Ya? Entonces, si me da hasta eso, voy a no rechazar la hipótesis nula. Más adelante vamos a ver cómo calcular la región de rechazo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de rechazar? En este caso sería la probabilidad, ¿sí?, de que el X sea mayor o igual al 8, dado que el X tiene una distribución binomial de 20,025. ¿Ya? Porque esto representa que, esto de acá representa que H0 es verdadera. Y esto representa mi región de rechazo. ¿Sí? Entonces, esa es la probabilidad. Ahora, estamos hablando de una binomial, ¿sí? Esto es lo mismo que la probabilidad de que el X sea menos, bueno, esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que el X sea menor a 8, porque es el complemento, dado que X distribuye binomial de parámetro 20,0.25. ¿Ya? Y esto es alfa. Entonces, evidentemente, la probabilidad de que X menor a 8, dado que X
es binomial de parámetro 20,0.25 es igual a 1 menos alfa. Y la probabilidad de una binomial, ¿cómo se calcula esta probabilidad en R? La binomial en R. Si la normal, cuando ustedes calculan la normal, ustedes usan P-norm, U-norm, Con bin. P-bin. Profesora, Entonces, profesora, esto es, dime, ¿por qué la primera tiene alfa y no 1 menos alfa? ¿O me perdí? porque el error de tipo 1 es ese. Alfa es la probabilidad de ese error. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, este Gracias. es la probabilidad del error tipo 1. El error tipo 1 significa rechazar H0, dado que H0 es verdadera. ¿Sí? Entonces, después rechazar H0 significa que la rechazo cuando el X es mayor estricto, o sea, mayor o igual a 8, y que H0 sea verdadera, es que efectivamente el X tiene una distribución binomial, ¿cierto?, de 20,025, porque el 0,25 es asumir que P vale 0,25. ¿Sí? Y después pasé el 1 porque este es mayor o igual y pasé el 1 por el menor, por el complemento. Y esto en R es P-bin de 8, n, parece, no sé si en R se pone n o 6. Parece que 6 igual a 20, prof igual a 0,25 igual a 1 menos alfa. Así se calcula ese error. ¿Ya? Y la verdad es que aquí esto implica que alfa sea igual a 0, ¿cierto? 0.102. ¿Ya? Pero esa es la probabilidad del error tipo 1. Alfa es la probabilidad del error tipo 1. Veámosle el error tipo 2. Beta es la probabilidad del error tipo 2. Entonces, este sería error tipo 2. El error tipo 2 es la probabilidad, ¿cierto? De no rechazar H0, dado que H0 es falsa. ¿Sí? Esa es la probabilidad condicional. O sea, no rechazar H0 dado que H0 es falsa. Ese es beta. Beta es el error tipo 2. ¿Sí? Ahora, ¿se dan cuenta que esta probabilidad no la puedo calcular explícitamente? Porque, ¿cómo supongo que H0 es falsa? Tendría que decir, bueno, si el H0 es falsa, si el P vale 0,4, si P vale 0,3, si P vale... Entonces, esta no es tan fácil de calcular. La otra es fácil de calcular porque tiene una igualdad. ¿Ya? Por eso también es importante que la hipótesis nula tenga esta igualdad. Porque si no, tampoco voy a poder calcular esta probabilidad. Porque acá, suponer que H0 es falsa, son muchos escenarios posibles. Entonces, para esta, hay muchos escenarios posibles. ¿Sí? Entonces, podría hacer una suposición. Podría decir, bueno, supongamos que es falsa cuando el P vale 0,3. ¿Sí? Entonces, pero también podría decir, bueno, va a ser falsa cuando el P valga 0,5. ¿Sí? En este caso debería ser de 0,3 en adelante, porque con 5 choques tengo 0,25, con 6 tenía 0,3, con 7 tenía 0,35. ¿Ya? Entonces, siempre calcularemos el error tipo 1. ¿Sí? Ese es el error que vamos a calcular nosotros.
Ya, otra definición para ir terminando y darle nombre. Profe, ¿se escucha? ¿Sí? Que quería preguntarle, como siempre vamos a calcular el error tipo 1, se asume que, o sea, si rechazamos el H0, ¿Ya? ¿se asume que el H1 va a ser ¿cómo se dice? ¿La hipótesis correcta? Sí, pues cuando tú rechazas H0, te quedas con la nula, o sea, te quedas con la alternativa. Ya, ¿Sí? O sea, si yo rechazo en este caso, si yo rechazo acá para este ejemplo, yo me quedaría con que la proporción de todos los choques es mayor a 0,25. ¿Sí? Porque si rechazo la nula, me quedo automáticamente con la alternativa. Si no rechazo la nula, entonces me quedo con la nula. ¿Ya? vale. Definición entonces, el valor resultante. Profe, una consulta. Sí. Con el P-bin que ocupó usted arriba para el R, por lo menos a mí no me sale cuando lo quise calcular, tengo que descargar algún paquete. No, ese no. Déjame revisarlo. Estoy abriendo mi R mientras tanto. Entonces, definición, el valor resultante de alfa, ¿ya? A menudo se conoce como nivel de significancia. Entonces uno dice, bueno, rechazo la hipótesis nula con 5% de significancia. No rechazo la hipótesis nula con 10% de significancia. ¿Ya? Esa debiera ser la manera. Voy a confirmarles el comando. Yo creo igual que es pbin. No, es pbinom. Sí, y es sizeprof. Acá es pbinom. No vi. P binom, que es la probabilidad. P es el prefijo de la acumulada. Y binom porque estoy usando la binomial. Si quiero calcular una probabilidad de una normal, ocupo P norm. Y así con las otras. ¿Ya? Súper. Lo dejamos hasta acá. Les voy a mandar al tiro esto antes que se me olvide. Profe, ese me dio 0.95, Sí, no entonces, 0.102. ya, entonces esto te dio, ¿cuánto? 95. 0. No. P no puede. Te faltó un decimal, ¿o no? P binom 8, 20,0.25. 0.9590. Es igual a 1 menos alfa. Entonces, alfa es igual a 1 menos eso, ¿cierto? Tenía razón. Alfa me da 0.040. Ahí sí. Es que acá, como es un menor estricto, acá está el error. Acá debería ir un 7, no un 8. Por eso no nos dio lo mismo. Porque como es menor estricto, el P binom solo debiera llegar hasta el 7. ¿Sí? No hasta el 8, porque el 8 no lo cuenta, porque es un menor estricto. Y ahí me da 20, 0.25, esto me da alfa igual a 0. En el mismo código cambio solamente el 8 por el 7. Sí. Entonces ahí me da 0.8981 igual a 1 menos alfa. Entonces alfa es igual a 0.1018. ¿Sí? Ahí sí. Gracias, Benja. Ya, lo dejamos hasta acá entonces. Seguimos en el laboratorio. Como partimos con materia nueva,
vamos a seguir con ejercicios de esto, por lo tanto me interesa, ¿sí? Que dejen atrás como la mala racha de inferencia y partamos ahora con test de hipótesis, ¿sí? Les voy a mandar al tiro. ¿Quién está? Paolo, ¿te lo puedo mandar a ti? ¿Tú lo subí al Discord? No está el Paolo. Fer, ¿te lo puedo mandar a ti y tú lo mandas al Discord? Hoy no tengo a nadie ya hasta ahora. Profe, mándelo a mí. Mándelo nomás, profe. Mándalo nomás, profe, lo sube cualquiera. Ya. Pero ¿a quién se lo mando? Pues tengo que mandar, tengo un correo, ya. Se lo va a dar al Marcelo. Yo MA. lo subo al tiro. Ya, esta es la clase del 12. Ya, te lo mandé, Marcelo, porque después si no lo mando al tiro, después se me olvida. Ya, chicos, lo dejamos Profe, hasta ¿no acá, lo va a entonces subir nos vemos al- esta semana haciendo ejercicio. Dime, Bastián. Y ahora lo Profe, subo. Que si no le iba a subir a las notas de iPad.